Hola, ¿qué tal? Vamos a estar compartiendo con ustedes la unidad número 2 con el tema la aplicación de la ley 135-11 sobre el VIH-Sida en la República Dominicana. Pero antes de adentrarnos al tema, vamos a hablar un poquito sobre las condiciones que influyen en la convivencia ciudadana. Entiéndase como convivencia aquel conjunto de relaciones cotidianas que se dan entre los miembros de una sociedad, cuando se ha logrado armonizar los intereses individuales con los colectivos. La convivencia ciudadana tiene que ver con el comportamiento de los ciudadanos y las ciudadanas que respetan sus derechos y también sus deberes de manera mutua, al darse la interrelación en espacios públicos y espacios privados de manera legal. Para mantener la convivencia se deben crear medidas que reduzcan las causas de conflictos, previniendo y restaurando el daño y estableciendo las sanciones de acuerdo al caso. Podemos decirte que la calidad de vida de una comunidad depende de una diversidad de factores que determinan el contexto social, económico y político en el que vivimos. Ellos dependen, por una parte, de la gestión pública de quienes ostentan el poder, otorgando democráticamente por el pueblo. Por otra parte, también influye por la capacidad de los mismos ciudadanos al involucrarse de manera activa en el bienestar de su comunidad, a través de la definición de acuerdos y cumplimiento de las normas de convivencia ciudadana. También surge como una necesidad colectiva que se da entre los grupos de garantizar la paz, el orden público, la seguridad y el estricto cuidado del medio ambiente. Tenemos derecho a una sexualidad liberadora. Te podrás preguntar, y de manera curiosa te puedo decir, que algo inherente al ser humano es su condición sexual. En muchos casos, esta se convierte en algo que esclaviza y tiraniza a las personas, a unas porque sus inclinaciones, sus deseos y placeres les parecen algo prohibido, bochornoso y rechazado por Dios, y a otros grupos humanos porque sus apetencias sexuales son las que rigen su vida, sin pasarlas por la cabeza o por el corazón, por lo que en uno y en otro caso se está viviendo de forma errónea y de forma negativa algo tan positivo de la persona como es su capacidad de comunicación afectivo y sexual. Podemos decirte que el ser humano llega a este mundo con cuerpo de hombre o cuerpo de mujer, y poco a poco éste va aprendiendo cómo comportarse dentro de ese cuerpo y cómo relacionarse con los demás, del mismo sexo o de diferente sexo. Somos seres sexuados y nos comportamos como mujeres o como hombres, según los modelos que tenemos alrededor y las tendencias interiores. Pero nuestra genitalidad la utilizaremos para la comunicación afectivo-sexual entre dos personas y para proporcionarnos encuentros, placer, comunicación y reproducción. Pero en esos encuentros se deben ejecutar de manera consciente y responsables, ya que de no ser así, podrían acarrear consecuencias muy negativas y efectos para la propia persona y también para la sociedad. Entre esos efectos sociales que pueden generar están las enfermedades, por ejemplo, de transmisión sexual. Te podemos decir que existen más de 25 enfermedades de transmisión sexual que causan muchos síntomas y efectos a la familia y a la sociedad. Pero nos vamos a limitar a una de ellas, que tanto daño está causando a la familia. Entre los efectos sociales de la enfermedad, por ejemplo, del VIH-Sida, que es a la que nos vamos a referir, tenemos que esta es una enfermedad causada por el virus de la inmunodeficiencia humana, VIH. Este virus destruye o daña las células del sistema inmuno de la persona que está infectada, y esto interviene en la capacidad del cuerpo de luchar de manera efectiva
contra los virus, las bacterias y los hongos que causan la enfermedad. Es muy importante decirte que no todos los pacientes que están infectados con el VIH realmente tienen SIDA. La infección del VIH hace que la persona sea más susceptible a infecciones o a enfermedades que normalmente el cuerpo humano puede resistir. Con relación a esta enfermedad, algo positivo que debes saber es que tenemos una ley, y esta es la 135-11. En nuestro país, la República Dominicana, esta ley existe y regula todas las disposiciones que tienen que ver con esta enfermedad. Te podemos decir que es mucho el progreso que el mundo ha tenido en el combate a la epidemia, así como muchos los reconocimientos de los derechos que estaban siendo afectados de las personas que convivían con la enfermedad. La República Dominicana ha dado un gran paso con la aprobación de la nueva legislación. Nos hemos colocado en una posición de avanzada en el contexto regional y mundial, en cuanto al reconocimiento del derecho del paciente a la no discriminación y a la búsqueda de políticas públicas dentro del ámbito de la salud para reparar los daños como son la discriminación y la marginación de las personas que conviven con el VIH-Sida. Esta ley 135-11, en su artículo primero, tiene como objeto, primero, crear un marco jurídico que garantice el pleno ejercicio de los derechos de las personas con el VIH o con SIDA, consagrados en la Constitución de la República Dominicana, en la Declaración también Universal de los Derechos Humanos y en las convenciones, los acuerdos internacionales y las leyes, a través de acciones de carácter integral, intersectorial e interdisciplinario. También la ley establece que las disposiciones son para todas las personas, sin ningún tipo de discriminación. Ese es uno de los problemas fundamentales que confrontan las personas afectadas por el VIH y SIDA, en especial para conseguir, por ejemplo, un trabajo o para tener acceso a determinados servicios. Bueno, tenemos lo que es el COPRESIDA. Las disposiciones de esta ley deben ser aplicadas por toda persona física o moral dentro de la jurisdicción de la República Dominicana, como te decíamos anteriormente, sin discriminación alguna, por razones de raza, de sexo, de edad, de idioma, de religión, de opinión política, de origen nacional, étnico o social. También no influye la posición económica, ni la condición de salud, ni de discapacidad, igual que la orientación o conducta sexual de la persona, también la identidad sexual y de género o por cualquier otra condición. Eso es lo que dice la nueva ley. El Consejo Presidencial del SIDA, llamado COPRESIDA, es una entidad que tiene la responsabilidad de que esta ley se haga realidad. Y eso es ya de por sí mismo promisorio. La ley establece de manera clara un protocolo de atención. Define los valores, el estigma, el uso y manejo del material biológico, la mesa de donantes, la estrategia nacional que se ha tomado para prevenir la enfermedad, el Plan Estratégico Nacional, así como el Programa Nacional de Atención Integral para las personas afectadas por el VIH-Sida. Te seguimos explicando que debemos valorar en toda su dimensión la elaboración y aprobación de esta ley, así como su promulgación, ya que la consideramos un gran paso de avance en la lucha contra el virus del SIDA y en el reconocimiento de los derechos de las personas convivientes con el VIH-Sida. Este síndrome de inmunodeficiencia adquirida tiene un agente etiológico y no es más que el virus que causa la inmunodeficiencia humana VIH, que se transmite por medio de ciertos fluidos corporales, como es la sangre, el semen, la leche materna
y fluidos vaginales. Es importante hacer notar, y te lo demostramos en esa gráfica, que en nuestro país, la República Dominicana, ocupa uno de los primeros lugares en prevalencia del VIH-Sida en la región del Caribe, siendo esta la segunda región del mundo con mayor impacto de dicha pandemia, que afecta fundamentalmente a personas en edad productiva y con una mayor tendencia al incremento, principalmente en las mujeres. Debido a que las variables que determinan la expansión de esta pandemia son de naturaleza múltiple, esto ha llevado a las principales organizaciones científicas, a las agencias bilaterales y multilaterales de cooperación al desarrollo de los países a nivel mundial a tomar medidas muy serias y a trazar directrices que trasciendan el espectro puramente sanitario y que brinden respuestas integrales a la situación. En la imagen puedes ver algunas píldoras. Bueno, sobre el tratamiento del VIH, las píldoras te ayudan a que producto de las mismas relaciones sexuales que se dan entre las personas se pudieran evitar embarazos no deseados. Hasta el momento te podemos decir con el VIH que no existe un tratamiento curativo para esta condición de salud. Se hace necesario tomar en cuenta como algunos elementos para su prevención que se debe hacer un esfuerzo multilaterales y sectoriales. Debemos difundir de manera amplia y constante información oportuna a la población en general. La promoción de la realización de pruebas voluntarias para la detección del VIH. Es importante que te vaya a hacer las pruebas para ver si realmente tiene el VIH o tiene SIDA. Importante, ¿por qué? Bueno, en la medida en que tú detectes si tiene la enfermedad, pues podrás someterte a un tratamiento y podrás aumentar tus años de vida o llevar una vida de mayor calidad. Y si no tuviera la enfermedad, pues mucho mejor. Y si no tiene el VIH, mucho mejor. Pues eso te va a ayudar a entonces usar mecanismos de prevención para evitar enfermarte. Esta enfermedad, tienes unos anticuerpos y la provisión de servicio de atención integral a personas con este virus, es importante que te puedas hacer la prueba, ya que de esta manera determina algunas condiciones que son muy importantes para evitar contagiarte o contagiar a otros. Bueno, la Constitución de la República, en su artículo 8 sobre el tratamiento del VIH, establece que esta es función esencial del Estado, la protección efectiva de los derechos de la persona, sobre el respeto a su dignidad y a la obtención de los medios que le permitan perfeccionarse de forma igualitaria, equitativa y progresiva dentro de un marco de libertad individual y de justicia social, que sean compatibles con el orden público, con el bienestar general y con los derechos de todos y de todas. Las pastillas anticonceptivas durante las relaciones te previenen de tener embarazos y de evitar a tiempo problemas mayores. Entre las instituciones que están legislando para prevenir la enfermedad y para dar una mejor calidad de vida a las personas que están conviviendo con ella, tenemos que el VIH-Sida y los derechos de los afectados están a cargo del Consejo Presidencial del SIDA, eso es en nuestro país, llamado COPRESIDA, y su función fundamental es velar por el fiel cumplimiento de la Ley 135-11, como se te decía, y trazar la política a seguir en la lucha contra esta enfermedad. A nivel internacional también funge la Organización de las Naciones Unidas, la ONU. Ellas emitieron la Declaración de Compromiso en la lucha contra el VIH-Sida, incorporando las prioridades de prevención, de atención, de tratamiento, de apoyo emocional y jurídico que necesitan las personas que padecen el VIH o la enfermedad del SIDA. Los compromisos que se asumieron en estas instituciones que fueron creadas para estos fines
se señalan la necesidad de intensificar la respuesta al VIH-Sida en el mundo laboral. También fortalecer los sistemas de atención en salud, hacer frente a los factores que afectan el suministro de medicamentos contra esta enfermedad y promulgar, fortalecer y hacer cumplir las leyes que se rigen, al igual que los reglamentos y otras medidas a fin de eliminar todas las formas de discriminación contra las personas que padecen el virus del VIH o que han desarrollado la enfermedad a la que llamamos SIDA. El Estado, a través de la acción legislativa, debe garantizar a través de estas instituciones los derechos humanos de todo ciudadano y ciudadana, especialmente de los grupos en situación de riesgo, como son las mujeres, las niñas, los niños, los adolescentes y los jóvenes, y el derecho de las personas con el VIH o con SIDA a no ser discriminados por vivir con esta condición de salud. Bueno, con relación a la enfermedad, vemos que hay derechos de las personas que viven con SIDA. Entre esos derechos está que se le atienda de manera integral, que se le implementen las atenciones adecuadas de salud. Tienen derecho a la información sobre su estado de salud, derecho a que se le dé un trabajo, a cambiar de entorno de trabajo también, a que no se le despida de los puestos. Tienen derecho a que no se le discrimine y a que se le dé un trato digno e igualitario. También tienen derecho a la educación, a la confidencialidad de su problema. Tienen derecho también a una muerte digna, a una sexualidad plena, pero ejercida de manera responsable para consigo mismo y para con los demás, para evitar que la enfermedad se siga propagando. Las personas o entidades jurídicas que no cumplan con las órdenes que tienen que ver con los derechos de las personas que viven con VIH serán pasibles de sanciones por violar los preceptos establecidos en dicha ley. A manera de conclusión, es importante tomar en cuenta que debes protegerte para evitar contagiarte de esta enfermedad. Lo puedes hacer usando el condón, poniendo en práctica la monogamia, también a través de la abstinencia, de la responsabilidad en tus relaciones sexuales y algo muy importante, el hecho de ser fiel a tu pareja. Entre los organismos internacionales que han sido creados para enfrentar el desafío del VIH-Sida, tenemos, ahí te presentamos lo que es la UNICEF, creada para enfrentar el desafío de esta enfermedad. Fue creada desde el 1 de enero de 1996, al igual que el ONU-SIDA, que es un programa conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH-Sida y que tiene la responsabilidad principal dentro del sistema de las Naciones Unidas de ayudar a los países más pobres a fortalecer su capacidad a largo plazo para afrontar este gran reto. Estas instituciones tienen su sede en Ginebra, Suiza, y con el nuevo programa se está copatrocinado por 6 organizaciones de las Naciones Unidas, como son el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el Fondo de Población de las Naciones Unidas, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, como es la UNESCO, y la Organización Mundial de la Salud. Además, el Banco Mundial, junto con sus copatrocinadores y otros asociados a nivel del mundo. Bueno, en la República Dominicana ha sido creado el Plan Estratégico Nacional, llamado PEN, para seguir fortaleciendo la lucha contra el VIH-Sida, como era el COPRESIDA. Esta ha priorizado la prevención, la atención y control del VIH y del SIDA en la infancia y en la adolescencia, buscando como estrategia fundamental poder dar respuesta nacional
al cumplimiento de los objetivos de desarrollo del milenio. En nuestro país es bueno que sepa que existen más de 51 unidades de atención al VIH. 9 son especializadas para la atención a los niños y las niñas y 5 de las cuales se encuentran en Santo Domingo. En estas unidades de atención pediátrica se ofrece una atención especializada que abre una ventana de oportunidades para el desarrollo de una vida plena a la población infanto-juvenil hasta los 14 años, que están infectadas por el virus del VIH o que padecen la enfermedad de SIDA. Esto incluye servicios de atención profesional, con personal médico, con enfermeras, con psicólogos, con educadores. También se trabaja a través de una evaluación periódica de la situación de salud de cada niño o cada niña que padece la enfermedad. Se le proporcionan medicamentos y tratamientos para detener la multiplicación del virus del VIH. Se trabaja con la prevención y el tratamiento de infecciones y otras enfermedades que pudieran estar asociadas al VIH y SIDA, tales como la tuberculosis, la diarrea, la neumonía, las enfermedades de transmisión sexual y otras, porque como el cuerpo pierde las defensas, el individuo que padece el virus del VIH o padece la enfermedad pudiera desarrollar otra patología. También se trabaja con un apoyo psicosocial a lo que tienen que ver con la atención a niños y a niñas y a sus familias, así como ciertos controles clínicos que se toman en cuenta con estas personas que padecen la enfermedad.